Hola, vamos a seguir viendo un poco esto que ya los casos de inversión para ver lo que ocurre con cada uno de estos ejercicios donde nos va a salir una recta o una circunferencia que pasa o no pasa por el centro de inversión. Bueno, lo primero que vais a ver aquí en el resumen, como digo, de este tema, dice la inversa de una recta que pasa por O. ¿Veis que es un rayo que pasa? ¿Vale? Y la inversa de una recta que pasa por O es otra recta que pasa por O, que en realidad es la misma recta. Bueno, ¿esto qué significa? Pues aquí entramos aquí a trabajar casi como si fuera esto interestelar y vais a ver que es muy sencillo. Dice, sobre todo quiero que os fijéis aquí a la derecha, donde aparecen, siempre os pongo unas cosas en negrita, donde estaría bien que os pusierais el primer guión, esto es qué es lo que me tiene que salir, y el segundo guión es por dónde pasa. ¿Veis? Aquí lo mismo va a ser qué es lo que me sale y por dónde pasa, qué es lo que sale y por dónde pasa, etcétera. Entonces dice aquí, primero, ¿qué es lo que me sale? Dice la recta pasa por O, luego su inversa tiene puntos en el infinito, así que tiene que ser una recta. Os habéis quedado igual, ¿eh? Dice, la recta pasa por O. Como mi recta, bueno, antes de nada, la inversión está definida mediante este centro de inversión, un punto y su inverso. Y me está diciendo que hay la inversa de esta recta R que pasa por este centro de inversión, definida la inversión, como digo, por este punto y su inverso. La inversión me la podrían dar con estos puntos fuera de esta recta, ¿eh? O sea, me podrían decir que la inversión está definida así, con este punto y su inverso, y a partir de ahí que trabajara con esto. Pero bueno, ya de paso me dicen que esos puntos para definir la inversión están sobre esta recta. Entonces, repito, dice aquí, la recta pasa por O, luego su inversa tiene puntos en el infinito, así que tiene que ser una recta. Esto quiere decir que como la recta pasa por el centro de inversión, nosotros vamos a estar trabajando siempre con figuras que son o rectas o circunferencias, o arcos de circunferencia, o porciones de recta, que son segmentos, ¿no? Pues entonces, en este caso, como mi recta pasa por el centro de inversión, el inverso de este punto, que está dentro del centro de inversión, tiene que estar en el infinito. Es algo así como en matemáticas cuando tú dices, vamos a ver, el inverso de 0 es 1 partido por 0, que es infinito, ¿no? Vale, pues el inverso de este punto que está justo en el centro de inversión es un punto que está en el infinito. Entonces, una circunferencia no tiene puntos en el infinito, pero una recta sí. ¿Se entiende más o menos? Es decir, la inversa de esta figura, que es una recta, al ser una figura que pasa por el centro de inversión, pues el inverso de ese punto que está sobre el centro de inversión tiene que estar en el infinito. Por tanto, si tengo que elegir entre circunferencia y recta, tiene que ser una recta. ¿Vale? Entonces, yo ya sé que sale una recta. Y ahora, ¿esa recta que me sale va a pasar por el centro de inversión o no? Pues leo aquí, me dice, como la recta original tiene puntos en el infinito, su inversa tiene que pasar por el centro de inversión. O sea, que estoy haciendo lo contrario. Como esta recta original tiene puntos por ahí en el infinito, en el más allá, los inversos de esos puntos, o sea, 1 partido por infinito, es lo contrario de esto, ¿no? Se acerca bastante al cero. Entonces los inversos de esos puntos tienen que pasar por aquí, por el cero, por el origen de inversión, por el centro de inversión, más que nada, ¿vale? Repito, como esta recta es algo infinito, es un elemento infinito, que no es como una circunferencia, que es una curva cerrada en sí misma, ¿vale? Que tiene un principio y un final. Entonces, como esta recta tiene puntos en infinito, sus inversos de esos puntos que están en infinito tienen que pasar por el centro de inversión. Entonces, ¿qué es lo que me sale? Una recta que pasa por el centro de inversión. Y además, en este caso, coincide con la propia recta que me dan. ¿Vale? ¿Cómo salía esto? Si yo no lo entiendo, pues mira, me cojo y digo, como lo haremos más adelante, pues como tengo definida la inversión por este centro de inversión, este punto y su inverso, yo me dibujaría esa semicircunferencia de diámetro OA'. Cuidado que este punto A no está en el centro de la semicircunferencia, que puede estar donde sea. Lo que sí sé es que la circunferencia de puntos dobles tiene que pasar entre A y A', entre el punto original y su inverso. ¿De acuerdo? Me dibujaría, como digo, eso, levantaría una perpendicular por aquí, por este punto A que está en medio, me cortaría esta semicircunferencia aquí, y esto sería el radio de la circunferencia de puntos dobles, que me bajaría por aquí, etc. Y entonces con esto ya podría ver, pues hallando simplemente los inversos de dos puntos, para dibujar una recta necesito solamente dos puntos, hallando los inversos de dos puntos me podría dibujar esa propia recta. Pero yo ya os digo que como definición sale eso, que la inversa de una recta que pasa por el centro de inversión es esa misma recta.
pero sobre todo por esto, porque sé que el inverso de una recta, al tener puntos que pasan por centro de inversión, esos puntos están en infinito, por tanto me tiene que salir una recta, o sea, que sale una recta, y por dónde pasa, pues por lo contrario, como esa recta tiene puntos en el infinito, sus inversos tienen que pasar por el centro de inversión. Teoría un poquito extraña, pero ya digo, mola, porque esto se convierte casi en metafísica, filosofía. Vamos a hacer lo que es la inversa de una recta que no pasa por el centro de inversión. Os hago como esto. Esta es mi recta, ¿vale? Esa es mi recta y este es el centro de inversión. Y la inversión me la han definida, por ejemplo, por este punto y este inverso. Veis que ahora, pues, yo qué sé, la inversión está definida así, pero como digo, me lo podían dar incluso sin utilizar puntos de la recta, ¿vale? Entonces, vuelvo a lo de siempre. Dice aquí, vuelvo a la negrita, ¿eh? Esto que veis aquí, estas letras pequeñas, son como atajos que se pueden utilizar para directamente dibujar lo que me sale. Pero si lo queréis aprender de memoria, bien. Yo prefiero hacerlo que no. O sea, yo prefiero a la negrita, que es razonar lo que me sale y por qué me sale esto. Entonces, dice aquí, repito, tengo una recta, ¿vale? Infinita, por cierto, como todas las rectas. Tengo el centro de inversión y la inversión está definida por este punto y su inverso. Veis que antes era al revés, ¿no? Que el original era este y el inverso estaba más lejos, y ahora pues es al revés. Pues bueno, eso me da un poco igual. Entonces, como digo, bueno, como siempre veis que el centro de inversión, el punto y su inverso están alineados, y me dice aquí, como ningún punto de la recta pasa por el centro de inversión, sus inversos no pueden estar en el infinito. Luego tiene que ser una curva cerrada, o sea, una circunferencia. Repito, como en ningún punto de la recta pasa por el centro de inversión, ves que la recta en ningún momento toca al centro de inversión, ¿no? No pasa por aquí en ningún momento. Pues esta recta, los inversos de esos... o sea, si la recta pasara por el centro de inversión, como en el caso anterior, los inversos estarían en el infinito, ¿vale? Y sería otra recta. Pero como no ocurre eso, como no pasa eso de que ninguno de estos puntos está sobre este centro de inversión y los inversos entonces se convertirían en puntos que están en el infinito, lo que está ocurriendo es lo contrario. Por tanto, tiene que salirme una circunferencia. Como veis, siempre salen o rectas o circunferencias. Vale, entonces, ¿qué me sale? Una circunferencia, vale. ¿Y esa circunferencia pasa o no pasa por el centro de inversión? Pues leo ahora, me dice, la recta R que me dan tiene puntos en el infinito. Luego sus inversos tienen que pasar por el centro de inversión. Claro, como esta recta tiene puntos en el infinito, los inversos de esos puntos, como matemáticas, el inverso de esos puntos que están en el infinito, pasan por el centro de inversión, ¿vale? O sea que me tiene que salir una circunferencia que pasa por el centro de inversión, ¿de acuerdo? O sea, que pasa significa que, pues, efectivamente, que está tocando aquí. Y además, en este caso en concreto, en este ejercicio, si me están definiendo la inversión por este punto que pertenece a la recta y por este, que es el inverso de ese punto, pues entonces esa circunferencia tiene que pasar por el centro de inversión y por este punto que es el inverso. O sea que hallando otro punto más, uno cualquiera, pues podría hallar el inverso de esta recta, que será algo, pues bueno, pues como pase por aquí, ¿no? El caso es que es una... circunferencia que pasa por el centro de inversión y que pasa por este punto. Ya veremos luego cómo se hace esto. Pero ya os voy diciendo que si aplicamos esto de la circunferencia de puntos dobles y demás, sale perfectamente. Es simplemente hallar el inverso de otro punto de la recta, el que nos dé la gana, y luego dibujar una recta que pasa por 3 puntos, que eso vamos, lo sabemos hacer desde quinto de primaria. ¿Vale? Pero bueno, me interesa que se sepa hasta el momento, o sea, el razonamiento de qué es lo que me sale y por dónde pasa. Y luego a partir de ahí ya veremos cómo se dibuja, que eso es lo más fácil de todo. Siguiente caso, ¿qué es este? Dice la inversa de una circunferencia que pasa por el centro de inversión. Y me dice que es una recta que no pasa por el centro de inversión. ¿De acuerdo? Lo mismo, en este caso me definen la inversión por el centro de inversión, un punto y su inverso. Veis que de nuevo vuelvo a coger un punto que está sobre la circunferencia, pero insisto en que no es necesario, que la inversión me la pueden definir como les dé la gana. Luego haremos ejercicios como esto para que veáis que eso no tiene nada que ver. Y me dicen que en este caso es una circunferencia que sí que pasa por el centro de inversión. Bueno, pues ya os podéis ir haciendo una idea de lo que me va a salir, ¿no? Dice, la circunferencia pasa por el centro de inversión. Lo veis aquí, ¿no? Luego la inversa tiene que tener puntos en el infinito, así que hace una recta. A lo que voy. Lo primero, ¿qué es lo que me sale? Me tiene que salir una recta, ¿vale? ¿Por qué?
Porque esta circunferencia, como pasa por el centro de inversión, el inverso de este punto, que está justo sobre el centro de inversión, tiene que estar en el infinito. Y para que una figura tenga puntos en el infinito no le queda más remedio que sea una recta. Hasta aquí bien, ¿no? Lo siguiente, ¿qué es lo que sale? Una recta, vale. ¿Y esa recta pasa o no pasa por el centro de inversión? Dice, si la circunferencia tuviera puntos en el infinito, su inversa pasaría por O, lo que es imposible. Luego su inversa no puede pasar por O, ¿vale? ¿Qué está diciendo esto? Que si la circunferencia tuviera puntos en el infinito, cosa que es imposible, porque una circunferencia no tiene puntos en el infinito, es una curva cerrada, los inversos de esos puntos pasarían por el centro de inversión. Pero como eso no ocurre, pues entonces la figura que me sale inversa de esta circunferencia no puede pasar por el centro de inversión. Y como hemos dicho antes, que la figura que me va a salir va a ser una recta, pues la solución a esto va a ser una recta que no pasa por el centro de inversión. ¿Se entiende más o menos? Vale. Entonces, en este caso en concreto, pues me está definiendo esa inversión, como otra vez, por el centro de inversión, un punto y su inverso alineados como siempre. Y además ese punto lo ha cogido de la circunferencia. Así que yo ya sé que me ahorro que el inverso de este punto es este que está aquí. Pues entonces simplemente con hallar el inverso de otro punto cualquiera de esta circunferencia y unirlo con este otro que está aquí, ya tendré la solución, que será esa recta que no pasa por el centro de inversión. En este caso me va a salir algo como esto. ¿Vale? Esa va a ser la recta solución, que luego ya veremos cómo se hace esto. Pero esto es lo más sencillo, insisto. Lo importante es saber qué es lo que me sale, qué es una recta, porque es una circunferencia que pasa por el centro de inversión y por tanto los inversos de estos puntos que están sobre el centro de inversión tienen que estar en el infinito. Y lo siguiente es que como esta circunferencia no tiene puntos en el infinito, los inversos no pueden estar sobre este centro de inversión, no pueden pasar por aquí. Por tanto me sale una recta que no pasa por el centro de inversión. ¿Se va viendo más o menos? Bueno, otro caso más. Dice, inversa una circunferencia que no pasa por el centro de inversión, ¿vale? En este caso tenemos esta circunferencia, este es el centro de inversión, un punto y su inverso. Otra vez me dan este punto aprovechando esto que está sobre la circunferencia, pero vuelvo a decir que no es necesario definirla así. Entonces, ¿qué es lo que me tiene que salir? Pues vuelvo aquí a ver, aquí como veis otra vez, en letras pequeñas, me hice un atajo de cómo se hace esto, pero yo insisto en que me parece mejor razonarlo, porque luego las figuras que te salen nunca sabes lo que te van a poner. Dice, la circunferencia no pasa por el centro de inversión. Luego su inversa no tiene puntos en el infinito, no puede ser una recta, por tanto tiene que salir una circunferencia. Claro, si esta circunferencia no tiene puntos sobre el centro de inversión, los inversos de esos puntos, o sea, si esta circunferencia pasara por aquí, por este centro de inversión, los inversos estarían en el infinito, ¿vale? Y entonces sería una recta, pero como eso no ocurre, pues entonces no le queda más remedio que ser una circunferencia. O sea, el inverso de esta circunferencia será otra circunferencia. Ahora bien, ¿pasa esa circunferencia o no pasa por el centro de inversión? Pues dice aquí, si la circunferencia tuviera puntos en el infinito, su inversa pasaría por O. Luego su inversa no puede pasar por O. Claro, si la circunferencia tuviera puntos en el infinito, o sea, si fuera una recta, que no es el caso, los inversos de esos puntos que están en el infinito, si fuera una recta, pasarían por el centro de inversión. Pero como no lo es, pues me va a salir otra circunferencia, que es lo que he dicho antes, que no pasa por el centro de inversión. ¿De acuerdo? Así que además, en este caso, como me está diciendo que este punto A, su inverso es este, pues tiene que ser una circunferencia que pase por aquí. Entonces luego hallando, como digo, otros dos puntos y los inversos, pues entonces tendré la circunferencia que me saldrá como sea, ya lo veremos cómo, donde, como digo, está todo alineado, todos los puntos están alineados y esta circunferencia será la inversa de esta, que no pasa por el centro de inversión. Ves que aquí abajo lo que ocurre es que, bueno, me han colocado, como está aquí también contado en la hoja, que, bueno, la inversión está definida por el centro de inversión, un punto y su inverso, y aquí veis que es como si fuera una inversión negativa, que es lo que conté en el vídeo anterior, donde el punto original y su inverso están a ambos lados del centro de inversión. Entonces, bueno, me saldrá pues una figura al otro lado, pues como sea, ya lo veremos cómo se hace esto, pero desde luego tiene que ser una circunferencia que no pasa por el centro de inversión, por lo mismo que he contado en el caso este. Es decir, por mucho que la inversión sea negativa o que esté colocado a ambos lados del centro de inversión, no sé qué, yo lo que voy es a esto, ¿vale? A que me tiene que salir una circunferencia que no pasa por el centro de inversión. Veis aquí abajo que está todo como resumido, pero vamos, aprenderse esto es un poco locura, porque dice,
La inversa de una recta que pasa, pues una recta que pasa. Una recta que no pasa, circunferencia que sí pasa. Circunferencia que pasa, recta que no pasa, circunferencia que no pasa, circunferencia que no. En fin, si alguien se quiere aprender esto, pues allá con su vida plena, adelante con ello, tiene que tener mucho tiempo libre, pero como siempre os digo, es mejor razonarlo y decir qué es lo que me sale siempre y por qué, o sea, y por dónde pasa eso. Si ya digo, si queréis ponerse en todos los ejemplos, aquí en negrita, el primer apartado, qué es lo que me sale y el segundo, por dónde pasa, ¿vale? Y a partir de ahí razonarlo. Dice aquí, al final, pensar la figura que me tiene que salir como inversa de la dada, ¿vale? Siempre tienes que pensar eso, qué es lo que te sale y por dónde pasa. Y luego dice, dibujarla mediante los atajos conocidos o hacerlo por puntos y sus inversos, sabiendo que la figura inversa tiene que pasar por esos puntos. Estos los atajos, como digo, son estos letritas pequeñas aquí que aparecen que te dice cómo puedes hacerlo esto mucho más rápido. Pero yo insisto en que es mejor no aprenderse nada de esto, razonar todo lo posible, qué es lo que me sale, por dónde pasa y luego simplemente utilizando esto de la circunferencia de puntos dobles, que vais a ver que es muy sencillo, dibujar la figura inversa de la que te tiene que salir. Bueno, pues hasta aquí más o menos este vídeo y luego ya vamos a ir viendo cómo se hace a partir de esa circunferencia de autoinversión y de puntos dobles las inversas de cualquier figura que me den. Pero esto, vamos, es una cosa chupado, ¿a que sí? Mira qué maravilla, qué contentos estamos todos aquí enclaustrados. Adiós, amigos.